Buenas tardes, hermanos y hermanas. Bienvenidas y bienvenidos a este espacio de reflexión de la palabra. El día de hoy, lunes 8 de junio, mes del Corpus Christi y el Sacratísimo Corazón de Jesús. Hoy, en medio de tantas cosas inciertas, en medio de que pareciera que el mundo estuviera en una tiniebla total, y al tener tantas informaciones tan diversas, nuestro entendimiento también se va nublando, se va oscureciendo y nos vamos confundiendo. Hay muchas mentiras circulando y que quieren hacerse verdades y muchas verdades que se quieren ocultar a como dé lugar. Hoy más que nunca necesitamos aferrarnos a la oración y a la palabra viva que está aquí en la Santa Biblia. Hoy más que nunca debemos implorar al Espíritu Santo para que sea Él quien guíe nuestro caminar, nuestro entender, que nos dé la sabiduría que necesitamos para entender las cosas de Dios y los signos que están pasando alrededor nuestro. No podemos dejarnos ganar por la desesperanza, por el fastidio, por la duda. Hoy más que nunca tenemos que demostrar quiénes son los que quieren caminar con Cristo y en Cristo y para Cristo. Voy a leerles y vamos a proclamar la palabra del Evangelio, en el Evangelio según San Juan, primer capítulo. En el principio ya existía la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Por medio de él, Dios hizo todas las cosas. Nada de lo que existe fue hecho sin él. En él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no han podido apagarla. Nos dice el apóstol, que lleva el nombre Juan, significa águila, que es el que tiene la mirada como de mucho más horizonte, mucho más amplia. El Evangelio de Juan no es como los sinópticos, es un poquito distinto a los sinópticos. Entonces el apóstol nos dice que desde el comienzo de los tiempos existía la palabra. ¿Y quién es la palabra? Y estaba con Dios y también era Dios. El Hijo ya existía con el Padre y también estaba el Espíritu Santo. Él estaba en el principio, o sea, Él está desde el comienzo de los tiempos y todas las cosas han sido hechas y existen con Él y para Él. Porque Él es la vida y no es cualquier vida, es la vida en abundancia, Él es la vida eterna. Todos aquellos que entremos por el corazón de Jesús, podremos considerar que tendremos vida eterna, porque solo en Él podremos resucitar a esa vida eterna que se nos promete en la gloria de Dios. Dice que en Él estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. Cristo es la luz que vino a disipar las tinieblas. Desde el comienzo de los tiempos, esa luz ha tratado de ser apagada, de ser desechada, de ser escondida, de ser enterrada, para que el mundo siguiera viviendo en la oscuridad. Pero siempre esa luz ha relucido en toda la historia de la humanidad. Si nos vamos al Antiguo Testamento, podemos ver los diferentes libros. Todos los pueblos, a excepción del pueblo escogido, todos tenían muchos dioses, dioses a quienes ofrecían sacrificios hasta humanos. Y el único Dios que hablaba del amor era el creador de todas las cosas. Dios ha creado
el universo completo, con el Hijo y para el Hijo. Entonces nosotros somos parte de esa creación que debemos alinearnos con esa luz. Y Dios, desde el Antiguo Testamento, nos habla sus 10 mandamientos, mandamientos que no pueden ser cambiados, que no pueden ser alterados, que no pueden adecuarse a las épocas o a mis necesidades o a lo que me gusta, a lo que me parece, a lo que yo siento ahora, a mi estado de humor, a mi personalidad, etc. Son leyes claras, 10 claras leyes que hablan de cuál es la voluntad de Dios para el hombre, que sea santo. Y el mismo Cristo nos lo repite, ser santos como su Padre del cielo para poder llegar a la gloria de Dios. Estamos tan preocupados hoy en día de qué pasará y qué será y qué comeremos y cómo viviremos, si saldremos de esta pandemia y nos hemos olvidado de que nosotros somos peregrinos en esta tierra, que nosotros no estamos creados para quedarnos a vivir perennemente en este mundo. No, nuestra vida tiene que trascender, nuestra vida tiene que estar en Cristo para resucitar a la vida eterna. Este cuerpo que tenemos, pues acabará, porque se tiene que enfermar, envejece, empiezan los dolores, llegará la enfermedad y llegará al final de este cuerpo. Pero nuestra alma, nuestro espíritu es inmortal y en el tiempo de la segunda venida seremos resucitados para alcanzar la gloria o para irnos hacia abajo, dependiendo de la vida y a quien hemos escogido como el Señor de nuestras vidas. Dice que esta vida es la luz de la humanidad. Esta luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no han podido apagarla. La iglesia como tal también siempre ha sido perseguida, ¿no? Desde el comienzo de la cristiandad. El mismo pueblo escogido no reconoció en Jesús a aquel Mesías prometido que ellos habían esperado miles de años. Habían esperado esa promesa hecha realidad y no lo reconocieron. ¿Por qué no se reconoce a alguien? Porque uno vive con tinieblas, vive con sus vendas, vive en la oscuridad. Entonces, para ellos Cristo representaba un peligro para su autoridad, un peligro para el reino, porque ellos habían entendido el reino como un reino humano y no habían entendido el reino de Dios es un reino absolutamente espiritual. Ahí ellos, los judíos, apoyados en el poder político de los romanos, lo condenan, lo crucifican y se cumple la promesa que el tercer día ese templo que fue derribado vuelve a resucitar a la vida. Igual pasó cuando empezó ya el cristianismo, perseguido por los romanos, después por los bárbaros, después por los otomanos, después por los musulmanes. Terminamos en el medioevo perseguidos por los feudales, por los herejes. Luego pasamos a la Revolución Francesa, que también trató de acabar con el catolicismo, los masones, Napoleón, que también quiso acabar con la Iglesia Católica, y los siglos XIX y XX con más ganas, el comunismo, ahora esas facciones fascistas que tratan de vendernos cosas que no son de Dios, que no son de luz y que quieren hacernos creer que es una realidad. Entonces, hermanos, tenemos que estar atentos, tenemos que estar despiertos para que esa luz de Cristo no se apague. Si tú y yo hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, ahora nosotros tenemos que reflejar esa luz. ¿Cómo? Con una vida acorde con lo que Él nos pide vivir, con una vida de fe profunda, con una vida que sea testimonio de esperanza en medio de la tormenta. Y tenemos que anunciar a Cristo, le guste a quien le guste, le choque a quien le choque y con las verdades de Cristo. Nosotros no podemos acomodar las palabras de Dios a las modernidades de hoy, ¿no? Cuando hablan de la interrupción del embarazo, interrupción voluntaria le llaman ahora del embarazo, como si estuviéramos apagando una luz que después volviéramos a encender. Estamos hablando de un asesinato de un ser inocente. Entonces estamos disfrazando las palabras y ahora
La convivencia se le llama un noviazgo. Oye, no son novios, son convivientes, no están viviendo bajo la bendición de Dios, ¿no? Y confundimos la misericordia de Dios y decimos que sí, Dios entiende todo y que Dios perdona todo y por lo tanto tenemos que aceptar todo. O sea, no podemos rechazar a ninguna persona, pero no rechazar a la persona no significa que estemos de acuerdo con la forma de vivir que quieren vivir. Eso no lo podemos aceptar. Es, es reconocer a la persona también como una creación de Dios, sí. Hablarle de Dios. Las personas tomarán sus propias decisiones, pero no por eso nosotros tenemos que aplaudir las decisiones incorrectas, las formas de vivir incorrectas. Tampoco podemos juzgarlos y condenarlos y votarlos de nuestro lado. Al contrario, tenemos que hablarles del amor de Dios, de la misericordia de Dios, para que ellos también puedan alcanzar la salvación si es que deciden volver a los caminos del Señor. Entonces, seamos luz para todos aquellos que viven en la oscuridad, pero no podemos ser luz si no nos alimentamos de la luz. Por ahora, por lo menos aquí en nuestro país, todavía no podemos acercarnos a la comunión, a la Eucaristía sacramental, pero podemos orar, podemos escuchar la misa, podemos pedir por los demás, podemos leer la palabra todos los días y proclamar a Dios en todos los gestos y en todos los momentos de nuestras vidas. No dejemos que nos confundan los miles de argumentos que existen hoy en día. Se escucha mucho de que el obispo tal, el obispo cual, el padre tal, que el papa, que no sé qué. ¿Pueden equivocarse? Sí, probablemente sí. Pero a nosotros nos toca orar por nuestros pastores, no dividir a nuestros hermanos, porque la división no viene de Dios. La palabra diablo significa división, y el enemigo siempre buscará dividirnos para poder vencer. Y claro, va a levantar en todos, y no estamos exentos ninguno, de que nos levante por el lado que más débil tenemos, la soberbia, el egoísmo, la sordera, la necedad, la envidia, el ansia de poder, mis preocupaciones monetarias, el hecho de querer conservar mi salud a precio de lo que sea, mi familia, el trabajo, va a mover mil cosas, va a descolocar toda nuestra mesa para distraernos y hacer que nosotros empecemos a mirar nuestras propias necesidades y nos olvidemos de aquello que Dios quiere de cada uno de nosotros. Que seamos sal y luz en este mundo, de que siempre tengamos la lámpara llena de aceite, llena de fe, llena de esperanza y de plena confianza, de que pase lo que pase y de que vea lo que vea, la luz de Cristo brillará al final y con tal resplandor que dejará enmudecidos a aquellos que decían que Cristo no existe o que Él entiende todo y que uno puede vivir como le dé la gana, con necedad, hasta el último momento. Óyeme, Dios nos ama y nos ama como no tienen ustedes idea de cómo se puede amar, porque siendo nosotros pequeñas criaturas, Él se hizo hombre y dejó que su corazón fuera traspasado para que de él brotara el agua y la sangre que limpiara nuestros pecados y nos bañara de nuestra inmundicia para hacernos limpios, para llevarnos a una santidad. Hoy se ofende tanto el corazón de Jesús. Es como que el amor no es amado, como decía Francisco, y queremos que Él nos entienda. Y nosotros tratamos de entender a Dios, tratamos de buscarlo, tratamos de vivir como Él nos pide que vivamos, tratamos de seguir sus mandamientos, tratamos de vivir de acuerdo a la palabra de Dios o queremos acomodar esa palabra a nuestras necesidades, a las necesidades del mundo, a la modernidad del mundo. Es que como que el mundo va así, sí, pues, el mundo. Pero Dios no es de este mundo y Dios nos ha dejado en este mundo, pero no nos hizo para este mundo. Y nos sigue diciendo la palabra, aquel que es la palabra estaba en el mundo
Y aunque Dios hizo el mundo por medio de él, los que son del mundo no lo reconocieron. O sea, los que viven en el espíritu mundano no pueden reconocer a Dios, porque Dios incomoda, porque Dios es piedra en el zapato para aquel que quiera vivir como le da la gana, abusando, haciendo abuso de la libertad que Dios nos ha entregado. Esa libertad de la que hemos hecho realmente abuso tremendo. Queremos que se legalicen leyes del aborto, matrimonio homosexual. ¿Qué más queremos? El mundo es moderno, si camina con todas esas cosas, y estamos retrógrados, somos atrasados, si decimos que eso no es lo que Dios quiere. Dice, vino su propio mundo, pero los suyos no lo recibieron, pero quienes lo recibieron y creyeron en él, les concedió el privilegio de llegar a ser hijos de Dios. Y son hijos de Dios no por la naturaleza ni los deseos humanos, sino porque Dios los ha engendrado. Entonces, nosotros nos llamaremos hijos de Dios si vivimos en la voluntad de Dios. Pero si no vivimos en la voluntad de Dios, somos hijos del mundo. No podemos llamarnos hijos de Dios. Todos somos creados, somos criatura. Los seres humanos pasamos a ser criaturas porque tenemos entendimiento y tenemos un alma inmortal. Pero somos llamados hijos de Dios a través del bautismo y a través de vivir en la voluntad de Dios. No porque nos guíen nuestros deseos humanos, sino porque es Dios quien debe guiar nuestros caminos. Aquel que es la palabra se hizo hombre y vivió entre nosotros y hemos visto su gloria, la gloria que recibió del Padre por ser su Hijo único, abundante en amor y verdad. Él es el camino, la verdad y la vida. Cuando nos dice que Él es el camino y el Señor nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, quiere decir que Él es nuestro modelo. A Él es a quien tenemos que imitar. La verdad, porque solo en Él y en sus enseñanzas está la verdad. Y Él es la vida eterna. Entonces, si nosotros lo imitamos, si nosotros vivimos en la verdad de Cristo, ahí podremos decir que llegaremos a la vida eterna con Cristo. No podemos acomodarnos a las cosas del mundo. Dejemos ya de vivir distraídos, dispersos, escuchando miles de voces, cuando la verdad está aquí, en esta palabra de Dios. Y el mismo Cristo lo dice, cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. Así que nosotros podemos modernizar todo lo que querramos, pero la palabra de Dios es inalterable. Ni una coma se puede alterar de la palabra de Dios. Entonces no podemos acomodarnos a nuestros gustos, a nuestras necesidades, a la modernidad que nos exige este mundo para poder satisfacer a todos, pues seremos incómodos quizás para muchos, pero no importa, porque nosotros a quien tenemos que agradar es a Dios, no al hombre, no a la humanidad, no a la modernidad. Tenemos que agradar a Dios. Y Dios nos pide ser santos. Esa santidad que parece haber pasado de moda, esa santidad de la que ya no se habla, ni siquiera muchos sacerdotes no tocan el tema de la santidad. Y tenemos que recordarles que nosotros, si no somos santos, no llegaremos a ver la gloria de Dios. Entonces, como Pablo, hagamos la buena carrera todos los días, tratando de disminuir cada día en nosotros mismos, en nuestros placeres, en nuestro querer mundano, en nuestro parecer, en lo que yo deseo, lo que necesito, lo que a mí me parece, en lo que extraño, para poder vivir en la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es hacer las cosas que le agradan al Padre. Y el Padre ya lo dijo, 10 mandamientos. Los 3 primeros mandamientos se refieren a Él y los otros 7 mandamientos a nosotros y al prójimo nuestro, ¿no? Entonces, repasemos a profundidad los 10 mandamientos y veamos
si estamos cumpliéndolos. Y en verdad, nosotros nos podemos saltar los 10 en un solo día, porque los mandamientos son más que lo que dicen, porque el quinto mandamiento dice, por ejemplo, no matar, pero nosotros podemos matar a una persona con un insulto, con una palabra, con una maldición, con la indiferencia, con un golpe de violencia. Estamos matando el alma de la persona, su sentir de persona. Entonces, hermanos, este es tiempo de verdad de pedir Espíritu Santo a través de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, para que sea María la que nos lleve a los pies de Jesús, para que sea la Madre nuestra Maestra, ella que vivió meditando la palabra de Dios, que vivió dando honra a su Hijo todos los días y a través de su Hijo a su Creador. Vivamos como Dios quiere que vivamos. No dividamos más nuestra iglesia. Oremos por nuestros pastores. Nosotros quisiéramos que ya abrieran las iglesias. En verdad, oremos para que así sea. Porque si se puede ir al mercado o al supermercado, ¿por qué no a las iglesias? Con la prudencia del caso, con las limitaciones y todos los protocolos que nos digan. Tratemos de orar para que volvamos a la Santa Misa y a la Santa Eucaristía, para que podamos recibirlo sacramentalmente. En verdad, hay mucho dolor, y si ustedes pudieran sentir el corazón de Jesús, sabrían el dolor que tiene en el corazón del Señor, porque sigue siendo ultrajado, como lo fue en el huerto de Getsemaní. Su corazón sigue siendo destrozado, como lo fue en la pasión. Tratemos de consolar a ese corazón que nos ha amado en extremo y nos ama en extremo. Reparemos por aquellas faltas y no importa quién haya hecho la falta, si eres tú, si eres el de la derecha, el de la izquierda, el sacerdote, el papa, no sé. Reparemos por todas aquellas faltas que hieren el corazón de nuestro Señor. Démosle a Él la gloria y la alabanza para darle la honra que Él se merece, porque es el Hijo único, que es Dios y que vive en íntima comunión con el Padre, en quien nos los ha dado todo a conocer. Es en Cristo que es plena la revelación del Padre, porque es en Él que se nos ha dado todas las gracias. Entonces, hermanos, busquemos a Jesús todos los días. Pidámosle a María que nos lleve a los pies, porque ella siempre nos dirá, hagan lo que Él les dice. Y Cristo nos dice, sean santos como su Padre en el cielo. Entonces busquemos esa santidad que nos parece inalcanzable. Por nuestras propias fuerzas no vamos a poder. Entonces pidamos el auxilio de Dios todos los días, invocar al Paráclito, al Defensor, para que venga a guardarnos, para que nos guíe, para que nos ilumine, para que nos abra ese entendimiento tan cerrado, para que abra nuestro corazón a la palabra de Dios y que esa palabra de Dios se haga carne en nosotros, es decir, que la encarnemos, que podamos ser esa luz que nos pide el Señor que seamos, para que podamos iluminar a los que están a nuestro lado. Así como María, cuando ella fue a ver a Isabel, la llena de gracia, y llevó esa gracia a Isabel y a Juan, que estaba en el vientre de su madre. Así que si realmente tú vives en la gracia de Dios, tú puedas mostrar esa gracia a los demás para que tu vida sea testimonio de que Dios está vivo, de que Dios es el que gobierna la vida, de que no podemos temer a la muerte, porque, como el mismo Señor nos dice, teman a aquel
que puede matar el alma, no tu cuerpo. Nuestras vidas no están en las manos de un virus, nuestras vidas están en las manos de Dios. Humanamente, tomemos las previsiones que nos dictan los protocolos médicos. Sí, tenemos que ser prevenidos, no abusar, porque eso es tentar a Dios. Pero tener claro que mi vida y tu vida está en las manos de nuestro Señor. Nosotros no podremos aumentar un día más porque todos tenemos una fecha y hora señalada para ponernos en su presencia. Hermanos, reflexionemos en la luz de Cristo, esa luz que debe iluminar nuestra vida todos los días, buscarlo todos los días para que esa luz empiece a iluminar también nuestra propia vida. Amén. Y ahora quiero terminar con una oración de San Agustín. Bueno, San Agustín, ustedes saben cómo era, no era ningún santo sus 30 primeros años de vida, pero luego cuando conoció la verdad que es Cristo, su vida dio un cambio total y hoy es uno de los padres de la iglesia. Pidámosle, por intercesión de María, que podamos ser también esa lucecita que el Señor quiere para ti y para mí, para todos aquellos que lo buscan de corazón. Tú eres, oh Cristo, mi Padre Santo, mi Dios misericordioso, mi Rey poderoso, mi buen pastor, mi único Maestro, mi mejor ayuda, mi amado hermosísimo, mi pan vivo, mi sacerdote por la eternidad, mi guía hacia la patria, mi luz verdadera, mi dulzura santa, mi camino recto, mi sabiduría preclara, mi humilde simplicidad, mi concordia pacífica, mi protección total, mi rica heredad, mi salvación eterna. Cristo Jesús, Señor amabilísimo, ¿por qué habré deseado durante la vida algo fuera de ti, mi Jesús y mi Dios? ¿Dónde me hallaba cuando no pensaba en ti? Anhelos todos de mi corazón, inflámense y desbórdense desde ahora hacia el Señor Jesús. Corran, que muchos se han retrasado. Apresúrense hacia la meta. Busquen a quien buscan. Oh Jesús, anatema quien no te ame. Rebose de amargura quien no te quiera. Dulce Jesús, que todo buen corazón dispuesto a la alabanza te ame, se deleite en ti, se admire ante ti. Dios de mi corazón, herencia mía, Cristo Jesús, desfallezca el latir de mi corazón, vive Señor en mí, enciéndase en mi pecho la viva llama de tu amor, acrézcase en incendio, arde siempre en el altar de mi corazón, queme en mis entrañas, incendie lo íntimo de mi alma, y que en el día de mi muerte comparezca yo consumado en tu presencia. Amén. Consumado en toda nuestra humanidad, en todo aquello, pedirle al Señor que nuestro corazón sea como el de Él, manso y humilde, y que nuestro corazón sea consumado en el amor divino en el que Él se abraza todos los días, para que podamos crecer en santidad y nuestros defectos humanos pues se vayan apagando poquito a poco. Hermanos, que tengan ustedes una muy buena semana, vivan con alegría el Evangelio, proclamen a Cristo con sus vidas, no se aparten del arma que nos dejó María para pelear todos los días y no tengamos miedo, porque el miedo no viene de Dios. Miremos la luz de Cristo. Él brilla aún en medio de lo que parece tan oscuro. Esa luz no ha dejado de brillar.
Somos nosotros los que nos hemos puesto las vendas y no estamos viendo que la luz de Cristo sigue brillando y nunca dejará de brillar. Amén. Muchas gracias. Los esperamos a las 4 con música y alabanza y a las 5 seguimos con el tema de la fe de María. A las 7 tenemos la Santa Misa y a las 8 el Santo Rosario. Si les gustó esta prédica, esta pequeña reflexión y todo lo que hacemos, pues denle un like a la página y compartan con todas las personas que ustedes puedan para que también se puedan alimentar y nutrir en el corazón de Jesús a través de María. Amén.